Muy grata esa conferencia. Para finalizar esta mañana, en las presentaciones, el doctor Germán Salazar Santos, quien es un médico ginecobstetra con especialidad además en el tema infanto-juvenil. Él viene trabajando el embarazo en adolescente junto con el Ministerio de la Protección Social y la Presidencia de la República. Él nos hablará sobre la gestión de los derechos de la mujer. Y yo quisiera aquí hacer un llamado especial de atención del porqué de esta conferencia en el día de hoy en la gestión del derecho a la salud. Uno ve sistemáticamente la importancia de la participación de la mujer en los temas particulares del sector salud y generales de los temas sociales. Lo estamos viendo en los temas de gestión de enfermedades cardiovasculares y cómo la mujer es artífice de muchas transformaciones. De ahí la importancia en el día de hoy de esta charla, como quiera que el tema de la mujer deberá estar muy inherentemente relacionado con los temas de la mutualidad, del cooperativismo y de estas organizaciones y las transformaciones sociales que se pueden desprender de ello. Entonces, doctor Salazar. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer la invitación para poder compartir con ustedes tal vez la experiencia de muchísimos años que venimos trabajando en la sensibilización de todos estos temas. Después de escucharlos a lo largo de la mañana y de ver cómo cada uno de ustedes está aportando el poder cambiar y mejorar las políticas que actualmente se vienen viviendo en el país y que se desgastan tal como nos lo han mostrado en la mañana, me parece un excelente complemento el que podamos evaluar la parte humanística, la parte que vemos los médicos que trabajamos en esto, para que de pronto de alguna forma podamos hacer algún tipo de aporte en el momento en que ustedes van a tomar una política, en que van a tomar una conducta o van a definir una partida de dinero, y creo que esto puede ser algo importante. Mientras nosotros no involucremos a la mujer dentro de este proceso y no trabajemos con ella al lado, no vamos a poder evolucionar en muchas cosas, como voy a tratar de demostrarles en este momento. Cuando nosotros hablamos de un proyecto de vida, específicamente en este momento el proyecto de vida de la mujer, como todos los proyectos, debe tener un inicio definido, debe tener un objetivo y debe tener un final. De igual forma, debe poderse evaluar, porque todo aquel proyecto que no sea evaluado se perderá con el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esa mujer? El que logremos una realización para ella, desde diferentes esferas, que se realice personalmente como ella, como mujer, como profesional, como trabajadora, como madre, como esposa, como amiga, y son muchas esferas diferentes a la cual ella tiene que involucrarse para poder llegar a ese final del camino. Usualmente hay quienes dicen que el proyecto de vida ha sido inventado por el hombre con un objetivo para lograr una realización y que simplemente la mujer debería trabajar para lograr ser feliz como ella misma dentro de sus labores cotidianas, dentro de este contexto, sin que tenga las mismas condiciones y la misma viabilidad que tiene ella en la mujer. Si hablamos de sociedad, la base de la sociedad es la familia. Y para poder entender la problemática que estamos teniendo en este momento, creo que lo más lógico es que comencemos a entender qué es la familia y por qué el comportamiento del ser humano en estas circunstancias. El término familia no contextualiza todo aquello
que vemos nosotros o que percibimos hoy en día en la era moderna. El término familia nace desde Roma, viene de la palabra femulus, que implica esclavo doméstico. Era entonces cuando los hombres de esa época y que constituían una familia eran los dueños de la misma, tenían el poder sobre su pareja y eran dueños de sus hijos y direccionaban sus vidas, y por lo tanto la evolución compleja que ha tenido la mujer desde esta época, donde inicialmente se entendía como una fiera doméstica que debería formar parte de un contexto, de un grupo familiar, que posteriormente iba ganando terreno e iba siendo entendida como una especie menor, como un niño que podía socializar con esa familia, pero que no tenía los mismos deberes y derechos que tenían los demás integrantes de ello. Afortunadamente, muchos hombres y muchas mujeres han trabajado dentro de este proyecto y ha evolucionado, donde la mujer ha ido escalando poco a poco diferentes posiciones, siendo partícipe de eventos tan importantes como es el poder ser esposa, pareja, el tener unos hijos, pero que en un momento dado se fue estancando porque simplemente se vio como aquella persona dedicada al manejo de las labores personales de la familia, al que los hijos crecieran, los hijos evolucionaran, que todo estuviera perfecto. Era la encargada de manejar la parte lúdica y cultural de una unión de personas, y se fue estancando con el tiempo. Esto ha hecho que vengan procesos importantes históricos como ha sido la liberación femenina. Pero tal vez lo más complejo que le ha tocado a la mujer no es pelear contra el hombre buscando su igualdad, sino pelear contra la misma mujer, enfrentarse a ella para poder cambiar conceptos previos que vienen, donde la bisabuela, la abuela van formando por generaciones diferentes a ese nuevo ser, para que atienda a su familia, para que se dedique a sus hijos y para que se dedique a tener labores única y exclusivamente dentro de ese contexto familiar. Obviamente, la mujer trabaja ¿para qué? Para buscar una igualdad de géneros que le permitan a ella evolucionar y salir de ese círculo, que le permitan en un momento dado poder tener expectativas diferentes y que le permitan situarse en situaciones reales y actuales como debe ser la mujer moderna, donde tenga igualdad de derechos y donde tenga la cantidad de deberes que también esto demanda, y lo más importante y lo más interesante, que nunca deje de ser mujer ni forme parte de esa familia. ¿Esto qué le ha implicado a la mujer? Le ha implicado que se prepare, tiene que estudiar más, permanentemente comienza a escalar y ocupar escalones diferentes. Ya puede salir de su casa, puede trabajar por fuera, y curiosamente, algo que nos debe llamar mucho la atención, Colombia, a diferencia de la mayoría de los países de la región, fue de los últimos en reconocer el voto a la mujer, y es así como el 1 de diciembre del año 57, la mujer logra ir a las urnas para direccionar las políticas de su país. Pero esto no ha sido fácil. Ha habido muchas mujeres que, a pesar de querer salir de ese círculo, han tenido que permanecer en él porque tienen que seguir con las labores permanentes de su familia. Y hay otras que, queriendo permanecer en ese círculo, han tenido que salir fuera para poder ayudar en la parte económica de su familia, en sus ingresos, y se ha convertido en una operaria más que no ha podido progresar y no ha podido escalar una cantidad de posiciones, y es la razón por la cual, aunque ha escalado posiciones, sigue teniendo que callar y andar en silencio porque no puede cambiar este tipo de políticas. Si somos coherentes y consecuentes, la nueva estructura de la familia debería proporcionar a la mujer un rol activo en la sociedad, que le permita desempeñarse en diferentes labores al mismo tiempo, teniendo la dedicación que suele caracterizarla y teniendo el cumplimiento a los mismos. Parten después los derechos de la mujer, pero desafortunadamente
a nuestras regiones la caracteriza la pobreza máxima, donde las desigualdades socioeconómicas son muy importantes y obviamente genera obstáculos para poder salir adelante, donde la diferencia de géneros se sigue presentando por más de que vaya evolucionando nuestra especie, donde las diferentes etnias, unas oprimen a las otras e impiden y regulan que no pueda evolucionar dentro de estos procesos, donde las diferentes edades también en ocasiones generan algún tipo de malestar. Y por más de que los gobiernos trabajen en políticas importantes para darle un alivio, una mano a esa mujer para que salga adelante, no se ha logrado y en muchas ocasiones vemos cómo esta mujer sigue estática dentro de esos procesos, siendo una más fuera de su casa y en ocasiones teniendo que descuidar lo que es su núcleo funcional familiar por buscar nuevas expectativas que no la llevan hacia adelante. Tenemos que partir de algo que es simple. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué papel juega la mujer en nuestro país? Dentro de las estadísticas vemos que ocupa el 52% de la población general. Además, vemos que si evaluamos los índices de pobreza, ocupa el 54% de estos índices, siendo superior a los de los hombres. Y aporta el 60% de los trabajos informales de nuestro país en este momento, y lo que es más grave es que dentro de los salarios mínimos el 80% de nuestras mujeres gana menos de 2 salarios mínimos a diferencia del hombre. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento por resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Mientras esto no se logre, siempre seguirá la desigualdad y siempre vendrán las desventajas. Cuando hablamos de derechos de la mujer en salud, no estamos hablando simplemente de ausencia de enfermedad. Estamos hablando que tenemos que buscar un componente donde le demos a ella un bienestar físico, mental, y que ese impacto social que va a generar y va a depender le permita tener un equilibrio, y a eso tiene derecho, y las normas y las organizaciones internacionales han trabajado fuertemente en esto, sin diferenciar países o individualizar casos específicos, y la mujer, de hecho, debería tener acceso a este tipo de parámetros. Cuando hablamos de salud y hablamos de mujer, no podemos dejar a un lado los derechos en salud sexual y reproductiva que son tan importantes para ella. La mujer tiene derecho a ser atendida, a ser escuchada, a ser guiada, a ser conducida para que logre esa realización tan importante que merece para el día de mañana poder perpetuarlo y poder trascender. ¿Qué nos muestran las estadísticas en Colombia? La mayoría de nuestras pacientes, mujeres, consultan a su primer control prenatal después del 3er mes de embarazo. Por año estamos presentando índices por encima de 200,000 adolescentes que han sido madres desde el año 2000. No hemos logrado ni estabilizar y mucho menos bajar esas estadísticas tan dramáticas. ¿Y dónde está ese acompañamiento que le debe dar una sociedad y le debe dar un Estado a estas niñas que cada día, desde edades más tempranas, están iniciando su actividad sexual, obviamente desprotegida porque no cuentan con los recursos ni el acompañamiento adecuado para poder evolucionar como seres humanos que lo son? Vemos que anualmente tenemos 114 muertes por cada 100,000 mujeres embarazadas en Colombia. Por favor, son cifras dramáticas porque no las acompañamos, no percibimos el riesgo tempranamente, y lo que es más triste es que la mayoría de estas muertes hubieran podido ser evitables. Y algo que realmente nos llena de tristeza, vemos que diariamente en Colombia se producen más de 1,040 abortos diarios en el país,
y la mayor población que acude a este tipo de procedimientos clandestinos son menores de edad. Si seguimos trabajando en estas estadísticas, ustedes saben muy bien que el desarrollo de un Estado se debería medir por la salud, y vemos que únicamente el 47% de nuestras mujeres tiene acceso a hacerse una citología anual. Obviamente, si vemos los indicadores, vemos que Colombia presenta los índices más altos en el mundo de infección por el virus del papiloma en niñas adolescentes y el quinto en el mundo en pacientes adultas. Cada año tenemos 220,000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y nos preguntamos, ¿por dónde se están direccionando todas estas políticas y estos recursos si realmente todas estas patologías son evitables? Desde el momento del contagio tienen que transcurrir entre 5 y 10 años para que se produzca la enfermedad y no somos capaces de evitarla. Algo similar ocurre con el cáncer de seno, donde estamos teniendo 660,000 casos nuevos por año y por más de que implementamos campañas, no vemos resultados y en vez de estabilizar indicadores, cada día los vamos viendo que van evolucionando hacia la elevación. Si hablamos de violencia intrafamiliar, qué triste. El 67% de estas violencias intrafamiliares le corresponden a la mujer, de las cuales el 51% son niñas y el 49% son mayores. Esto nos debe poner en una situación muy compleja y nos debe realmente llevarnos hacia una reflexión importante, pero una reflexión de verdad. Cada vez que estemos implementando una política, cada vez que queramos impactar en nuestro país, creo que debemos fijarnos en cada una de las acciones que estamos teniendo y de las realidades. Tenemos que ver la parte positiva y la parte negativa, no sería honesto. Y si miramos las partes positivas que ayudan a que la mujer pueda llegar a esos derechos, tenemos que verle el lado bueno y la parte positiva a lo que ha sido la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por primera vez en el país, y tal vez es de los pocos países en el mundo en que han logrado involucrar los derechos de salud sexual y reproductiva a los derechos humanos. Y eso ha sido un hit muy importante para nuestro país, obviamente con su bemol, y es si lo sabemos utilizar, porque de resto se perdería. Cuando hablamos de derechos, les voy a comentar los que son más importantes para mí, siendo todos muy importantes. El derecho a la vida. Hoy en día vemos cómo todos los expertos trabajan fuertemente en implementar políticas si se debe despenalizar o no el aborto. Cuando me pregunto si no será más importante el pensar en el derecho a la vida y trabajar en políticas de prevención para que no tengamos que decidir este tipo de conductas, sino que podamos evitarlas para poder tener un vivir más tranquilo y menos complicado desde todo punto de vista. El derecho a la información y educación sexual. Impactamos permanentemente, llegamos a todas partes, pero no involucramos a los protagonistas que son los que tienen que ver en todas estas partidas, a los jóvenes que son los que están poniendo día a día su espalda para cargar con los problemas que le lleva a sí mismo el tener un embarazo no deseado en ese momento, lo que le implica la desescolarización, la pérdida de un núcleo familiar y perpetuar una violencia y una pobreza permanente porque no nos hemos desgastado en educarlos desde etapas muy pequeñas. Yo diría desde antes de que naciera ese ser humano, cuando un padre o una madre le permite a ese individuo tener un núcleo familiar donde le van a dar valores, principios, lo van a formar para poder tomar decisiones asertivas en su vida y poder tomar la decisión correcta. La mujer tiene derecho a la salud, debería tener un sitio a donde acudir y vemos que gran parte de nuestra población no acude a ella porque no tiene cómo hacerlo. Las normas nos hablan de muchas cosas positivas, pero la realidad nos habla que la mujer realmente acude tardíamente porque no sabe ni a dónde acudir o no sabe ir.
De igual forma, tiene derecho a la planificación de su familia. No puede perpetuarse dentro de un rol de madre, de labores en su casa, teniendo cada día más hijos. Ella tiene derecho a definir cuántos hijos va a tener y el Estado tiene la obligación de acompañarla para permitirle que tenga cómo manejar su sexualidad sanamente dentro de esos derechos que ella tiene y poder elegir métodos de planificación que para ella sean los adecuados y que le permita manipular a su querer lo que es su familia. Derechos a la sexualidad placentera y saludable. No puede vivir llena de riesgos. La mujer dentro de los derechos humanos dice que tiene derecho a ejercer una sexualidad plena, donde pueda llegar al erotismo y al placer como algo lúdico importante para la formación de su vida, pero no olvidemos que también tiene derecho a no ejercer esa sexualidad si ella lo quiere. Es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Si nosotros miramos dentro de estas políticas de salud sexual y reproductiva del país, tenemos también puntos muy importantes, puntos positivos, donde tenemos una gran gama de métodos anticonceptivos que pueden fortalecer y ayudar a la mujer dentro de su proyecto de vida. Ella puede elegir. La pregunta es si tenemos una forma de hacer difusión de todas estas políticas, si la mujer colombiana conoce que existen estas políticas y estos métodos diversos, tiene de dónde elegir, tiene cómo escoger, tiene cómo elegir lo mejor para su cuerpo, para que se respete. Tenemos la inclusión de métodos modernos que no solamente le van a dar gran tranquilidad por los índices altos de seguridad, sino por el tiempo de utilización. Esto es importante para ella. Estos métodos que ella puede encontrar dentro de los diferentes sistemas de salud son importantes que se los comuniquemos. No solamente que le mostremos que somos proveedores de métodos de planificación, sino que le mostremos a ella que podemos acompañarla dentro de ese proceso, donde la aconsejemos, donde le digamos qué implica para ella el utilizar un método, porque vemos que en Colombia la adhesividad a los métodos de planificación no son adecuadas porque no las acompañamos. Dentro de ese rompecabezas de la vida nos hace falta una ficha que se llama tiempo y tal vez los que trabajamos en salud no le dedicamos el tiempo adecuado para informarle, para enseñarle, para decirle qué le va a ocurrir y eso hace que la mujer desista de esta utilización y se siga perpetuando todo este proceso. Todas las monedas tienen dos caras. También hay cosas negativas desafortunadamente. Mientras sigamos pensando que la mujer nació para vivir en la casa, para criar, para no compartir esa crianza con el hombre que le corresponde y que no le enseñamos a él y no lo involucramos dentro de estos proyectos de salud sexual y reproductiva, nos vamos a seguir desgastando. Si seguimos pensando que la mujer únicamente está hecha para tener a nuestros hijos, para criarlos, para educarlos, para cuidarlos, para que se perpetúe dentro de ese medio interno donde cada vez que uno de nuestros hijos se enferma, ella es la que la acompaña o lo acompaña y lo acude y el hombre no está hecho para eso. Si no comenzamos por cambiar los roles y acompañar, ¿quién dijo que la madre es la única encargada de enseñarle a vivir a sus hijos y a crecer y a fortalecerlos dándoles autoestima, límites, tolerancia al fracaso para que sean personas de bien? Y el hombre, ¿dónde está dentro de estos procesos? ¿Por qué a la hora de las tareas solamente la madre es la que está ahí? Y a ella le toca, además de ser empleada, además de ser amiga, además de ser esposa, ser madre. ¿Y dónde está su compañero? El ser mujer implica problemas. Cada vez que una madre se embaraza, inicia un camino lleno de expectativas que no sabemos a dónde va a conducir y muchas de ellas mueren en el momento de tener su hijo. Eso no le toca al hombre. Cada vez vemos un mayor número de infecciones de transmisión sexual
adquiridas y transmitidas descendentemente, con consecuencias muy grandes, y toda la responsabilidad se la dejamos a ella. Y además le decimos que tiene que manejar lo que es su reproducción y no le damos elementos para que lo pueda hacer. Son niñas que les permitimos que crezcan en grados importantes de desnutrición. Si nosotros revisamos las estadísticas de las niñas adolescentes, de esas más de 200,000 que veíamos anualmente, la mayoría llegan al embarazo en estados dramáticos de desnutrición, generando unas consecuencias muy graves y muy severas, como son la restricción del crecimiento intrauterino y todas las complicaciones inherentes a ellas, porque no las supimos conducir. Porque de pronto, si dentro de estas políticas nos ahorrábamos algunos pesos, íbamos a tener mejores balances económicos, pero a futuro las consecuencias son muy graves. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos aportar al sistema general de seguridad social en salud? De todas estas experiencias que ustedes han hablado a lo largo de la mañana, de todo lo que nosotros, como aquellos profesionales que nos enfrentamos con la problemática y el dolor permanente, creo que deberíamos hacer una gran articulación y proporcionarle a toda esta problemática una solución de fondo que sea absolutamente estructural. Si nosotros no comenzamos a generar posibilidades y alternativas para esas mujeres, si no les mejoramos las condiciones de vida, si no las acompañamos y no tenemos mujeres sanas, no vamos a lograr tener soluciones de vida. Vamos a perpetuarnos y vamos a seguir punteando las estadísticas a nivel regional y mundial, y nos podemos desgastar permanentemente, pero si cada vez que tomamos una política pensamos solamente en números y se nos olvida lo que hay detrás de ellos, como es la mujer, no vamos a poder hacer nada. Si no aumentamos la capacidad, la cobertura de atención a estas mujeres, que dentro de nuestras estadísticas vemos que está absolutamente en desventaja con la que tiene el hombre, si a estas no les proporcionamos tecnologías adecuadas para hacer diagnósticos tempranos y prevención, no vamos a evolucionar. Y si además no utilizamos todas aquellas herramientas que tenemos para prevenir cierto tipo de enfermedades y no las acompañamos y no las conducimos dentro de ese proceso, vamos a tener día a día un ciclo vicioso donde tenemos más altos índices de natalidad que son puestos por la mayoría de nuestras niñas adolescentes. Mientras nosotros no tengamos conciencia de esto y no utilicemos cosas que ya tenemos dentro de todos estos balances, porque no se trata de innovar en cosas nuevas. Si nosotros evaluamos y conocemos la norma es muy clara, donde da beneficios importantes, además del acompañamiento que siempre les he venido diciendo durante lo largo de esta presentación. Pero si no les decimos a los protagonistas que ellos tienen acceso a este tipo de posibilidades, obviamente no lo van a conocer. Son métodos excelentes, todos, cualquiera que utilicemos, los inyectables, las pastillas, los implantes, el que quieran, los dispositivos, están, pero no se utilizan de la forma que se debieran utilizar. Doctor Salazar, un par de minutos más. Listo. Dentro de todo esto, quiero concluirles algo que es importante. Sigo siendo un convencido que mientras no tengamos una equidad, mientras no le permitamos a la mujer evolucionar, no nos podemos estancar y seguir viendo a esas mujeres como se veían en la época romana, porque nos queda muy mal. Y para terminar, quiero concluir con una reflexión bien importante. Hace mucho tiempo existía un rey muy poderoso. Cuando este rey era niño, quiso cambiar al mundo y no lo pudo cambiar. Fue creciendo y cuando fue joven quiso cambiar a su país y tampoco lo logró. Cuando fue adulto, quiso cambiar a su familia y tampoco lo logró. Y cuando llegó a viejo y quiso reflexionar
basado en la experiencia que había adquirido a lo largo de toda su vida, entendió que lo más importante era que el que debería cambiar era él. Y en ese mismo momento ese cambio fue tan importante que logró cambiar a su familia, logró cambiar a su país y logró cambiar al mundo. Pero a pesar de que trabajamos e insistimos y los que nos concientizamos dentro de estos procesos, y perdón, no sé qué hice, perdón, vemos que aún sigue habiendo muchísimas mujeres que se sienten insatisfechas, que cada vez se ven truncadas y se ven vulneradas por las políticas actuales, y que si no trabajamos por cada caso de esos individual, que es muy sencillo porque resulta que es el caso general de nuestras mujeres, nos va a coger la noche. Inicié mi presentación con un crepúsculo. Quería terminar con un atardecer para decirles a ustedes, en quienes están en sus manos el tomar esas políticas asertivas, que no dejemos que la noche nos alcance y la mujer siga perpetuada en esa discriminación. Muchas gracias.